Hola, ¿qué tal? Volvemos una semana más al Autocine del Casar con una película de terror, concretamente con el título de terror más taquillero de la historia y que está basado en una de las novelas más famosas de Stephen King. Hoy os hablamos desde El Quimérico Inquilino, el programa de cine y series de Plus Radio, de It, capítulo 1. Bueno, ya hemos visto Tiburón, un clásico del cine de terror que, gustos al margen, probablemente sea una de las mejores cintas que se han proyectado en el autocine, aunque es cierto que el impacto y el miedo que provocó en los 70 es inferior al que nos genera ahora, ¿no? Continuamos después con Déjame salir, de 2017, que se sitúa en una línea más de terror psicológico, mezclándose incluso con el thriller, y hoy os traemos It, capítulo 1, también del mismo año, de 2017, y que en comparación con Déjame salir quizás sea una propuesta más comercial, menos arriesgada, un terror más clasicorro en sus formas, por decirlo de algún modo, pero que funciona muy bien y que para pasar un rato divertido de sustos con amigos es perfecta. Y voy a aprovechar para contaros algo que me llama bastante la atención sobre It. Alrededor sobre todo de la novela de It, publicada a finales de los 80 y posteriormente con la adaptación en formato miniserie del año 90, por un lado se inculcó cierto miedo colectivo hacia los payasos, un poco similar a lo que ocurrió con quienes vieron de pequeños Tiburón, que muchos no volvieron a bañarse en el mar nunca más, y por otro lado comenzó lo que se ha llamado la plaga de payasos o las apariciones de payasos, que son sucesos protagonizados por personas que se han disfrazado de payasos para asustar, robar o incluso ha habido masacres detrás de este disfraz y que se han dado en todo el mundo. En 2008 con el Joker del Caballero Oscuro y a partir de 2010 con la serie American Horror Story resurgió en Estados Unidos sobre todo este pánico hacia los payasos que con It en 2017 y después en 2019 con el Joker volvió a tomar impulso. Y curiosamente, cuando se han estrenado estas películas, ha habido un pico de descerebrados que han jugado a emularlos y a dar sustos muy desagradables. Además, cuando se han dado 2 o 3 casos y han salido en las noticias, inmediatamente se han replicado en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, hubo un atraco a una chica en Fuenlabrada, creo recordar, a manos de 2 tipos disfrazados de payasos. O en Reino Unido, que se dio bastante bombo a esta noticia, se vio durante algunas semanas una oleada de personas disfrazadas de payasos que se dedicaban a asustar a la gente que pasaba por la calle allá por el año 2013. Y en Estados Unidos, como no, llegó a haber una masacre en 2012 durante el estreno de la última película de la trilogía de Batman, también por un tipo que se disfrazó de payaso. De hecho, cuando se estrenó el Joker se prohibió en algunos cines de Estados Unidos que la gente fuese disfrazada de payaso. Y más allá de lo anecdótico, me parece muy interesante por la relación que se ha creado entre historias como la de It y el miedo a ese desconocido que encontramos por la calle, por ejemplo, disfrazado de payaso y que no sabemos cómo va a reaccionar. Y paradójicamente, Pennywise, tras el disfraz de un payaso bailarín, es precisamente ese desconocido del que no debemos fiarnos. Y en este sentido creo que It tiene elementos muy similares con aquellos cuentos y fábulas infantiles que nos advierten de los extraños, como Caperucita Roja con su lobo o Hansel y Gretel con la bruja. No te fíes de quien no conoces. En It pues lo que tenemos es, en lugar de un lobo o una bruja, tenemos a un payaso, a Pennywise. De hecho, It creo que es muy similar, por ejemplo, a la leyenda del flautista de Hamelín, un payaso en lugar de un flautista que seduce a niños para raptarlos en lugar de con la música con globos de colores, que por cierto en la novela son de distintos colores, pero en la película son solo de color rojo, y de hecho el color rojo, fijaros, porque va a aparecer cada vez que el peligro anda cerca. Y además, en la versión original del flautista de Hamelín, que es menos dulcificada que la que nos ha llegado ahora, el músico acabó ahogando a los niños en el mismo río en el que ahogó a las ratas previamente. Y curiosamente el payaso Pennywise se mueve también y arrastra a sus víctimas a las alcantarillas que desembocan en un río. De hecho, el agua es un elemento que en el relato corto de Stephen King, El final del desastre, se señala como el motivo por el que Derry, el pueblo en el que tiene lugar estos sucesos, es tan violento. Se dice que hay algo en el agua en este pueblo y por eso hay tanta violencia. Por cierto, no sé si tendrá algo que ver, pero en la película aparece un cuadro de una mujer tocando la flauta travesera y que le aterra a uno de los personajes. Y en el fondo It no es más que una leyenda infantil que se ha revisitado una y otra vez desde hace siglos, pero que en esta ocasión, pues se adapta a un público algo mayor, no es tan un cuento para niños. Ponerle esta película a un crío, pues quizás sería un poco bestia, pero sí que tiene algo muy adolescente.
sobre todo el capítulo 1, y no es solo porque esté interpretada por chavalines, que por cierto lo hacen genial, sino porque It nos habla directamente de la madurez y de dar el paso a la vida adulta, de dejar de ser niños. Porque solo los niños ven al payaso, los adultos no, y los niños son sus principales víctimas. Y además, cuando los niños maduran, es cuando son capaces de enfrentarse a Pennywise y tener alguna opción contra él. Y el modo que tiene la historia de hacerlos madurar me parece muy inteligente. Lo que les hace madurar es ser capaces de enfrentarse a sus miedos, aceptar que sus peores pesadillas siempre les van a acompañar, pero que no pueden permitirse que éstas les paralicen, ni tampoco pueden mirar a otro lado. Al contrario, por responsabilidad deben enfrentarse a sus temores. En el fondo, It apela a algo tan primario como es el miedo, y además lo hace de un modo muy inteligente, combinando los temores individuales de cada uno de los protagonistas, cada uno tiene miedo a algo concreto, con los miedos básicos del ser humano. El miedo a la muerte, en este caso a que les mate un payaso, el miedo al daño físico, que también está muy ligado en realidad a la muerte, el miedo a la soledad, a enfrentarse solo al payaso sin la ayuda de sus amigos, que además es el único modo que tienen de vencerle, estando juntos. Aparece también el miedo a que nuestro ego se vea dañado, y durante la película vamos a ver cómo la vergüenza, el querer aparentar, tan típico de la adolescencia, van a ser temas muy importantes. Por ejemplo, el hablar en público siendo tartamudo. Y por último, y quizá un miedo también muy adulto, el miedo a perder la autonomía, a ser atrapados, a ser encarcelados o sometidos a una fuerza externa que nos paraliza, que no nos deja actuar y que no somos capaces de controlar, sobre todo. Y esto va a aparecer a lo largo de la historia como un elemento fundamental. Y a todo este trabajo narrativo y de psicología de los personajes, que es vastísimo, lo acompaña un trabajo de dirección muy solvente del argentino Andrés Muschietti. Por otro lado, los niños están muy bien dirigidos y trabajan genial, y es que es una película muy divertida, que te pone en tensión, con algunos muy buenos sustos, y con algunos golpes de humor y con alivios cómicos que eliminan un poco la tensión para que quienes sufren un poco con las películas de miedo, pues también les sea más llevadero y no estén al borde de que les dé un infarto en cualquier momento. Y yo creo que eso es todo, así que recuerda seguir la cuenta del Quimérico Inquilino si te gusta el cine y las series. Si estás escuchando esto antes de la proyección, pásate por autocine.eu, que aún quedan entradas libres, y si por el contrario estás ya en el autocine y la peli está a punto de empezar, pues disfrútala, y hasta mañana con El Rey León. ¡Hasta luego!